I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world. Esta es la profe Carolina, que saben ustedes, era nuestra profe de inglés, que nos supo a poco, porque solo estuvo como profe de inglés este año, porque llegaron ahora por infantil en este cole, pero vaya a ser a profe de infantil. Entonces, que se aproveiten los de infantil, dos seus conhecimentos da lingua inglesa. E, bueno, este é un resumo moi breve tamén de todo o que se fixo no cole e que é unha estupenda profesional. Gracias. E que te vemos en septiembre con los peques. Sí. Vale. A ver, que sí. Bueno, este é un dos proxectiños que estuvemos facendo moitos proxectos, pero un deles, que foi o máis denso e o máis interesante, o máis motivador para eles, foi traballar a figura de Andersen, que con motivo do Día Internacional do Libro Infantil quisemos en abril traballalo durante todo o mes. Entonces, de aquí saliron moitísimas cousas bonitas, cada clase traballou nun conto de Andersen, incluído infantil, que en vez de Andersen tocaron temas máis cercanos a eles e de máis interés, como son as eirugas, vale? En quinto tamén fixemos un traballiño da PDI que se titula O cómic das algas, e despois, cando estes ponentes maravillosos vos expliquen de que vai cada traballo e que foi o que fixeron ao longo deste curso, podedes acercarvos a ollar un pouquiño todos os traballiños que fixeron, vale? Sin problema ningún. Vaimos a repartir agora un bookmark, Sheila, porque este é un detalliño de parte deles para os pais, vale? A ver, e vaimos a decir en inglés, collede un marca máxima, vale? Despois, neste lado de aquí, o que fixemos foi recopilar todas as fotos que fixemos ao longo do proxecto e proxectalas nun movie maker que compuxen un pouco para que virades todo o proceso do traballiño, vale? Podedes escoller para o marido ou a muller. Podemos ver todos los trabajos que se hicieron en clase de inglés a lo largo del mes de abril, el mes dedicado al libro. Como veis, es un stand dedicado a Hans Christian Andersen. Andersen tenía frases favoritas como cuando las palabras fallan, la música habla, o viajar es vivir. Él mismo se explicará quién. Hello, my name is Hans Christian. My surname is Andersen. I am a writer. Welcome to my stand. These are my books. My favorite fairy tale is The Snow Queen. And my favorite fable is The Old Duck. My favorite short history is The Brave Tin Soldier. And The Princess and the Pea. A lo largo del mes, cada clase crea una versión propia de un cuento del autor que ya habéis visto todos. A este rincón
acogedor hemos venido a adornar, a compartir y contar cuentos en inglés. También jugamos. Hemos creado un rincón cómodo de lectura que podíamos disfrutar en los recreos. En nuestra mesa tenemos más books que hemos traído de nuestra casa, así como trabajos relacionados con la PDI del centro, Coida Vida, protege nuestros ecosistemas. Los más pequeños han jugado con la oruga glotona, que en inglés han traducido como The Very Hungry Caterpillar. That is all. Thank you for your attention. Como veis, es un stand dedicado a Hans Christian Andersen. Andersen tenía frases favoritas como: cuando las palabras fallan, la música habla o viajar es vivir. Él mismo os explicará quién es. Hello, my name is Hans Christian. My surname is Andersen. I am a writer. Welcome to my stand. These are my books. My favorite fairy tale is The Snow Queen. También jugamos. Hemos creado un rincón cómodo de lectura que podíamos disfrutar en los recreos y momentos de ludoteca. En la otra mesa tenemos más books que hemos traído de nuestra casa, así como trabajos relacionados con la PDI de nuestro colegio. Coida Vida y protege nuestros ecosistemas. Los más pequeños han jugado con la oruga glotona, que en inglés han traducido como The Very Hungry Caterpillar. That is all. Thank you for your attention. En esta exposición podemos ver a todos los trabajos que se hicieron en clase de inglés a lo largo del mes de abril, el mes dedicado al libro. Como veis, es un estándar dedicado a Hans Christian Andersen. Andersen tenía frases favoritas como: cuando las palabras fallan, la música habla o viajar es vivir. Él mismo os explicará quién es. Hello, my name is Hans Christian. My surname is Andersen. I'm a writer. Welcome to my stand. These are my books. My favorite fairy tale is The Snow Queen. And my favorite fable is The Ugly Duckling. Cógelo, Manuel, cógelo y enséñalo. Ugly Duckling. Okay. My favorite short stories are The Brave Tin Soldier Take it. Good. and The Princess and the Pig. This one. A lo largo del mes, cada clase crea una versión propia de un cuento del autor que ya habéis visto todos. A este rincón acogedor hemos venido a adornar, compartir, contar cuentos en inglés. También jugamos. Hemos creado un rincón cómodo de lectura que podíamos disfrutar en los recreos y momentos de luz. En la otra mesa tenemos más books que hemos traído de nuestras casas, así como trabajos relacionados con el PDI. Coida Vida protege nuestros ecosistemas. Los más pequeños han jugado con la oruga glotona, que en inglés han traducido de The Very Hungry Caterpillar. That's all. Thank you for attention. Applause. Un aplauso. Very good. Very good. Very good, children. We'll see you next year, okay? Not in English class because I am a kindergarten teacher now. So, I'm going to miss you, okay? 2 kisses. 2 kisses. 1, 2. Un premio para estos chicos. In a whole new world with you. Unbelievable sight, indescribable feeling, soaring, tightly dreaming through an endless diamond sky, a whole new world. Don't you dare close your eyes. Hold your breath, it gets better. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise. With new horizons Every to moment pursue, matters. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole